Pues mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ya estamos listos para comenzar con el contenido de nuestro curso. Ya en un video previo hemos hablado de los requisitos para el curso de Cristología. Vamos a comenzar con los temas de esta materia. Recuerden que en primer lugar vamos a hablar de el mediador, Jesucristo como el mediador, el único mediador propuesto y provisto por parte de nuestro Dios. Hablaremos en términos del drama. Recuerden que la teología es doctrina, sí, pero antes de hablar de doctrina hablamos del drama, porque Dios se da a conocer en medio de la historia. Y cuando vemos la Biblia, especialmente la vida y la obra de Cristo, pues estamos hablando de una historia, hablamos de un Jesús histórico, hablamos de un Hijo de Dios interviniendo en la historia, cumpliendo una serie de anticipos y revelaciones previas que tenían pues este sentido de expectativa de cuándo iba a venir el gran Salvador prometido, y por eso hablaremos desde esta perspectiva. Vamos a partir de aquí pues a considerar algunos aspectos que tienen que ver con lo que ya hemos estudiado previamente en teología propia y en antropología. Especialmente hay que recordar que la cristología trata de dos asuntos principales: la persona y la obra de Cristo. Es decir, ¿quién es este Jesús de Nazaret? ¿Y qué hizo por nosotros? Esa es la persona y la obra de Cristo. Y pues hablaremos en ambos sentidos, tanto de su persona como de su obra. Hay que recordar cómo esto tiene relación con todo lo que ya hemos visto antes. En antropología veíamos cómo es que existen estos que llamamos los pactos teológicos. Hay un pacto de obras o una alianza de vida, que es la que hace Dios con el hombre allá en Edén, Adán, en representación de la humanidad, y del cual se convierte en transgresor, y por cuya transgresión nosotros somos constituidos pecadores. Esa es nuestra situación después de que Adán ha pecado. Somos pecadores, corruptos, condenados, hasta que el Señor tiene misericordia y entonces provee salvación por gracia. Ese es el pacto de gracia. Este pacto de gracia es, a diferencia del pacto de obras, el pacto de gracia lo que hace es pues resolver lo que quedó mal en Adán. Recuerden lo que dice Pablo, ¿no? Por un hombre vino la condenación y por uno también, por el sacrificio de uno, vino la justicia. Entonces, lo que vemos en Cristología es cómo Jesús se constituye en el mediador de este pacto, un mejor pacto que es el pacto de gracia, no por méritos humanos ya, o sea, no es que nosotros nos ganemos el favor de Dios, sino por su obra sustitutoria. Entonces, Jesús es el mediador de este pacto de gracia. Cuando allá en Génesis 3:15 Dios nuestro Señor promete que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, estamos ya viendo destellos del pacto de gracia. Y conforme avanza la historia y Dios llama a Abraham sin que Abraham tenga nada que dar a cambio de las bendiciones de Dios, cuando vemos que Dios llama a Israel, siendo que Israel no tenía conocimiento de Dios como pueblo, venían de 400 años de esclavitud egipcia, pero también de paganismo. Entonces, cuando vemos que Dios a lo largo de la historia atrae gente para sí por su sola gracia, estamos viendo que se está cumpliendo el plan de Dios de redimir un pueblo, pero de hacerlo por la vía de un mediador que será Cristo finalmente. Todas las escenas del Antiguo Testamento que hablan de salvación nos presentan la dinámica de mediación, ¿sí? Siempre hay un mediador, un representante. Y estos mediadores pues eran solo un tipo de lo que había de venir. Finalmente estos mediadores terminan siendo pues bastante cortos, se quedan cortos con las demandas, terminan siendo defectuosos, porque no ha venido el perfecto mediador hasta que aparece Cristo, y entonces sabemos que todo se trataba de Él, todo se trataba de Cristo obrando de manera mediadora por nosotros. Entonces, cuando hablamos de Cristología, hablamos de
el mediador del pacto de gracia. Mediador que se ofreció voluntariamente, pero que también recibió este encargo del Padre. Jesús dirá eso una y otra vez cuando esté entre nosotros: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi Padre me dio un trabajo que hacer. Y es de aquí, de este tipo de expresiones de Jesús propiamente, que nosotros damos por sentado que hubo un acuerdo previo desde antes de la fundación del mundo, que nosotros llamamos pacto de redención o consejo de paz, que es el que debió haber ocurrido en algún punto de la eternidad entre el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo estuvo ahí también involucrado, sin duda, pero hablamos más de un acuerdo entre el Padre y el Hijo, donde el Padre está dispuesto a permitir que sea redimido un grupo de personas, que es la iglesia, y lo hace pues requiriendo de alguien que cargue con la condenación y el pecado y el castigo que merece este grupo de personas por haber sido transgresores del pacto de obras. Entonces es aquí donde Jesús entra en la historia. Jesús será quien asuma la culpa de este pueblo, será quien reciba el castigo de este pueblo y por ende será el mediador por este pueblo. Entonces estos son los tres pactos, y se dan cuenta cómo tienen que ver con pues cristología, porque Cristo Jesús viene a rescatar lo que se había perdido con el pacto de obras. Cristo Jesús viene a ser mediador de este pacto de gracia, habiendo establecido este convenio con el Padre de redimirnos a costo de su muerte. Estamos hablando de una materia muy muy interesante, porque hubo un punto en la historia donde el Hijo de Dios no era humano. Recordemos que el Hijo de Dios, hablando de Él como la segunda persona de la Trinidad, es uno junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y nunca antes había ocurrido la encarnación, hasta hace poquito más de 2000 años. En ese punto en que en Belén nace el Hijo de Dios, el Verbo se hace carne, ocurre algo sorprendente entre Dios y los hombres. El Hijo de Dios se ha hecho hombre. Y lo sorprendente es que permanecerá hombre por la eternidad. Y Dios, por supuesto. Lo que quiero decir es que es incluso estremecedor la idea de que nuestro Dios decide entrar en nuestra historia y hacerse uno con nosotros y solidarizarse con nosotros y volverse uno de nosotros y permanecer así para recibir gloria por los siglos de los siglos. De esto estamos hablando cuando estamos considerando la cristología. Me gusta que este curso ocurre en esta parte del año, porque nos ayuda a mirar la temporada que viene, que es Adviento y Navidad, bajo este esquema, ¿no? De quién es el que nació de aquella virgen, quién es el que se encarnó y nació allí en Belén. Y esto de verdad debe cambiar o debe enriquecer la forma en la cual consideramos la entrada en la historia del Hijo de Dios. De eso estamos hablando cuando consideramos la cristología, de la mediación de Cristo como Hijo de Dios a favor del pueblo que Él ha decidido redimir. ¿Ok? Entonces hablemos de esta centralidad de Jesús como mediador. Y vamos a ir estableciendo algunas ideas. Primero que nada, hay un reino. Hay un reino inconmovible y eterno. Los reinos de esta tierra son apéndices de la historia, del único reino del cual se va a hablar y celebrar por los siglos de los siglos, es del reino de Dios. Es importante hablar del reino, principalmente, recuerden que es uno de los 4 temas que nosotros hemos considerado en otras materias: reino, pacto, señorío y evangelio. Bueno, reino es muy importante, porque cuando Jesús hace su aparición en la historia, y más específicamente cuando Jesús comienza su ministerio, ustedes saben cuáles eran las enseñanzas de Jesús. Una en particular: el reino de los cielos. Su mensaje comenzaba con el reino de los cielos se ha acercado. El reino.
Cuando Jesús habla con Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, le dice, tienes que nacer de nuevo si es que quieres entrar al reino de los cielos. Así es que el reino es el tema central en el Evangelio, en la predicación de Jesús. Si tú lees el sermón más famoso de Jesús, que es el Sermón del Monte, no habla de otra cosa más que del reino. El reino es esto, el reino es aquello. Las parábolas de Jesús, la gran mayoría tienen que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a esto, es semejante a aquello. Entonces estamos hablando de un tema pues central. Hay un reino, solo uno, que permanecerá por siempre. Y este reino, la noticia con la que se abre el Evangelio es, se ha acercado. Este reino, si hay un reino, pues es porque hay un Señor. ¿Te das cuenta? Este Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Así nos habla la Biblia de Él. Dice Juan 20:31 que Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en este libro, y no solo en Juan, sino en la Biblia entera. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Recuerda que Cristo significa ungido. En hebreo sería Mesías, que significa ungido. En griego es Cristo, que en nuestro español castellano es ungido. Y es así como se le llamaba a los reyes en Israel, el ungido de Dios. Entonces, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el ungido, hay el Rey esperado, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este reino eterno, inconmovible, tiene un Señor. Apocalipsis 19:6 dice que nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. ¿Te acuerdas lo que dice el credo de los apóstoles? Que Cristo Jesús subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Esa expresión, sentado a la diestra, no es tanto una expresión geográfica. No es que hay dos tronos donde uno está ocupado por el Padre y otro por el Hijo. No, sentado a la diestra implica reino, ¿sí? Gobierna junto con el Padre. Cristo Jesús es Rey sobre su reino, válgame la redundancia, y es el único Señor. No hay otro Señor en el cual podamos ser salvos y al cual debamos ofrendar nuestra devoción. Entonces, un reino, un Señor. Este Señor será permanentemente quien gobierne en su reino. Ahí no hay consultas populares para ver si se destituye al Señor. Allí no hay reelecciones. Allí no hay golpes de estado. Allí no hay muerte. Los reinos de esta tierra terminan cuando sus monarcas mueren. Los regímenes de este mundo terminan cuando sus líderes, por más aguerridos que sean, por más populares que sean, terminan por pues decaer. Todos alcanzan la decadencia, menos este. Este es el reino cuyo Señor permanece por siempre sentado en su trono. De eso estamos hablando. Ahora, este Señor, este monarca gobierna sobre un pueblo. Y este pueblo es muy especial porque fue adquirido precisamente por la sangre de su Señor. Es el único pueblo cuyo rey está dispuesto a morir por sus súbditos. De eso estamos hablando cuando nos referimos al Evangelio. Este es el Rey de reyes y Señor de señores que está dispuesto a dar su vida por sus súbditos. Eso no pasa en esta tierra. En esta tierra los reyes se sirven de sus súbditos, los monarcas reciben de sus súbditos, pero en este reino es el rey, es el monarca quien se da a su pueblo, quien se ofrece por su pueblo. Nosotros necesitamos concebirlo como eso, como nuestro Señor. Dice Juan 1 del 12 al 13 que todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Dios. Ahora estos, aclara Juan, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En este mundo, si tus padres son estadounidenses, tú puedes reclamar la ciudadanía estadounidense. En este mundo,
Si tú quieres ser mexicano, pides tu nacionalización. En el reino de los cielos no importa quiénes son tus padres biológicos. En el reino de los cielos tu padre tiene que ser Dios, tienes que nacer de nuevo, y los únicos que son hijos de Dios son los que creen en el nombre de Jesucristo. Y no solo es ya creer de una manera subjetiva, de decir creo en Jesús, no, ¿qué crees acerca de Jesús? ¿Quién es Él? ¿Y qué ha hecho por ti? ¿Sí? ¿Es el Rey? ¿Es el Señor? ¿Es el Salvador? ¿Es el Hijo de Dios? De todo eso estamos hablando cuando consideramos el contenido de este curso, de lo que es la Cristología. Este Rey, este Señor, para poder redimir a su pueblo, lo que hace es constituirse en mediador del pacto de gracia. ¿Sí? Juan 5:24 dice que el que oye su palabra, la palabra del Señor, y crea al que le envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que propone Jesús: sacarnos de la condenación, librarnos del infierno y la ira de Dios, y trasladarnos de esta muerte a la vida. ¿Sí? Y propone eso, vida eterna. Si tú comparas esto con lo que dice Deuteronomio 30, cuando lees Deuteronomio 30, te darás cuenta que ubica una y otra vez nuestro Dios a la ley como aquello que nos va a mantener con vida. Es decir, el pacto propuesto por Dios para su pueblo siempre es un pacto de vida. Cumpliendo esos mandamientos viviremos. Hay que aclarar algo, porque estoy diciendo precisamente que en la ley ya tenemos pacto de gracia. Se equivoca, y ya sé que lo hemos dicho muchas veces, pero hay que decirlo reiteradamente para no caer en confusiones. Se equivoca quien ubica el pacto de gracia a partir del Evangelio de Cristo y que considera que la ley del Antiguo Testamento es pacto de obras. Se equivoca. Lo que tenemos desde que Dios bendice a su pueblo tras la caída es siempre pacto de gracia. Dios llamando a Abraham es pacto de gracia. Dios llamando a Israel es pacto de gracia. Dios hablando con David acerca de un rey eterno descendiente de él es pacto de gracia. El nuevo pacto de los profetas es pacto de gracia. El Antiguo Testamento es siempre pacto de gracia, hasta antes de Génesis capítulo 3. Hasta después, de Génesis capítulo 3. Antes de Génesis capítulo 3 lo que tenemos es pacto de obras, del cual Adán se constituyó en transgresor y por el cual también nosotros somos corrompidos y culpables delante de Dios. Viene Cristo y lo que hace es proponer este pacto de gracia. El que cree en su palabra tiene vida eterna y ya no está en condenación. Eso es lo que dice Romanos también, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, este pacto de gracia no comienza a operar a partir de que Cristo se encarna, sino que desde el Antiguo Testamento Dios ya está dispensando gracia. Ya está la mediación, ¿sí? Tipificada por los sacrificios, pero que será consumada en Cristo. Entonces, Cristo Jesús es quien salvó a la iglesia del Antiguo Testamento y es quien salva a la iglesia del Nuevo Testamento. Él es el mediador del pacto de gracia. Estamos hablando entonces de un reino cuyo único Señor se ha hecho de un pueblo. Esa es otra característica de la teología reformada. No trata a Dios, no tiene un plan particular para el pueblo de Israel y otro plan para la iglesia. No son dos pueblos, sino uno solo. Y aunque cada uno tenía sus rituales y cada uno tenía sus respectivas formas, eso no significa que hablamos de dos pueblos, sino un pueblo. Y este pueblo ha sido redimido por el único mediador del pacto de gracia. Ya decíamos desde nuestra introducción que este pacto de gracia presupone un arreglo en la eternidad entre el Padre y el Hijo, el cual llamamos consejo de paz o pacto de redención. Ahí en Juan capítulo 10 del 17 al 18 Jesús dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar.
este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús habla en términos que dejan bien claro que hubo un arreglo previo entre Jesús y el Padre. Jesús ofreciéndose como mediador, pero también asumiendo el encargo que Dios les da. Recuerda que ellos no discuten. Nosotros discutimos como humanos. En un matrimonio a lo mejor hay discusión de cómo vamos a hacer las cosas. Entre amigos hay discusión. Pero es tan perfecta la unidad, el amor y el entendimiento entre las personas de la divinidad, que si el Padre le dice al Hijo, tú morirás por los redimidos, el Hijo dice, acepto. Y si el Hijo dice, yo quiero redimir a los que he decretado salvar, el Padre dirá, está bien. Ellos concuerdan completamente, aunque tenemos esta economía donde el Padre es el que decreta, el Hijo es el que salva y el Espíritu Santo es el que aplica. De ninguna manera esto implica discordia o que, bueno, se echaron una especie de disparejo y el que salió perdiendo pues fue el que le tocó morir. No. Hay una perfecta relación entre las tres personas de la divinidad, y por eso hablar de salvación, hablar de redención, pues es hablar de este acuerdo que hubo entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. Hay un solo Hijo, ¿sí? Y es el Hijo al cual el Padre ofrece como mediador entre Dios y su pueblo, mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Este Hijo es el que nació en Belén, se encarnó de María la Virgen, pero es el Hijo de Dios. Recuerda que José es solo padre, según se creía, según la humanidad, pero quien engendró a este Hijo es el Espíritu Santo. Dice Juan 3:17 que este Hijo fue enviado no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Te das cuenta? En este perfecto consejo de paz, el Hijo es dispuesto como el Salvador, quien tendrá que morir. De hecho, eso significa Jesús, Salvador, quien viene a ser el mediador del pacto de gracia para salvar a su pueblo, para que este pueblo sepa cuánto lo ama a su Señor y de esta manera tenga entrada al reino de los cielos. Este Hijo es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice primera de Juan 4:10 que Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabes? Propiciación tiene que ver con el aplacamiento de la ira, tiene que ver con el pago por el castigo, con el castigo que merecemos nosotros a causa de haber sido transgresores de la voluntad de Dios. Cristo es este mediador, viene y ya está bien claro cuando viene. ¿A qué viene? No viene a ver qué inventa, no viene a improvisar. Cada detalle y aspecto del ministerio de Jesús estuvo calculado desde la eternidad, decretado y acordado desde el Consejo de Paz. Él no pierde el tiempo, en solo 3 años cumple con todo su ministerio de proclamar el reino y llevar a cabo el acto de sustitución al morir en la cruz por los redimidos y asimismo resucitar y ascender a los cielos. Este Hijo de Dios viene a morir, viene a dar su vida en rescate por su pueblo. Por eso se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay otro mediador. Cualquier otro mediador es falso, está fuera del plan de Dios, aunque hay muchos Cristos, según Jesús mismo advirtió, ¿no? Muchos falsos maestros se levantarán, muchos falsos Cristos, tengan cuidado de no ser engañados. Entonces, de esto se trata el esquema de pensamiento que estamos planteando ahí. Un mediador entre Dios y los hombres. Este mediador es el único Hijo de Dios, quien, de acuerdo con el Padre, se ofrece para ser quien nos rescate de aquello que en el pacto de obras quedó pues dañado, quedó perdido. La humanidad quedó en condenación, pero Él viene como un mediador de un mejor pacto, un pacto de gracia. Y este pacto de gracia se ofrece a todo aquel que cree en Cristo Jesús, de manera que todos los creyentes en conjunto se constituyen en el pueblo de Dios, el pueblo del Señor Jesucristo, el pueblo que se somete a su señorío. Hay que dejarlo bien en claro. No podemos hablar de redención si no hablamos de señorío. Cristo Jesús es nuestro Salvador,
solo si Él es nuestro Señor. Y solo si Él es nuestro Señor podemos entrar a su reino. Espero que vean la conexión entre todos estos temas y que de esta manera puedan entonces pues ir formando una especie de esquema de análisis. Estamos hablando de un mediador entonces entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A partir de aquí pues vamos a avanzar sobre estas 4 líneas que ya hemos establecido desde nuestro curso de teología sistemática. Recuerden que es Michael Horton quien pues nos propone este cuádruple enfoque de la teología: el drama, la doctrina, la doxología y el discipulado. Y vamos a avanzar hacia el ver la historia de Cristo o el despliegue del ministerio de Cristo con los lentes del drama. Estas son las palabras que le dice Jesús, reveladas cuando Jesús se encuentra con estos caminantes hacia Emaús. ¿Recuerdan ese evento? Ya ocurrió la crucifixión de Jesús. Jesús ya fue enterrado o sepultado en la tumba. Y bueno, estos discípulos van un tanto desalentados, entristecidos, camino de Jerusalén a una aldea que es Emaús, y allí se les junta Jesús. Ellos no saben que es Jesús, ellos piensan que es un viajero, y les pregunta ¿qué ha pasado en Jerusalén? Y dicen, pues parece que tú eres el único que no sabe lo que ha pasado, y ellos expresan allí su pues nostalgia porque Jesús está muerto, y Él les abre el entendimiento y les empieza a contar. Me encanta cómo habrá sido esta experiencia, imaginar cómo habrá sido esta experiencia según Lucas 24-27, donde dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Habrá sido una clase muy interesante la que recibieron estos hombres al darse cuenta cómo Moisés y los profetas solo anticipaban lo que vendría a ser finalmente el Hijo de Dios entre nosotros. Fue un largo camino, una larga trayectoria desde Moisés y los profetas hasta llegar al cumplimiento. Es un drama en desarrollo. Hasta el día de hoy este drama sigue en desarrollo porque el Hijo de Dios, claro, gobierna junto con el Padre, pero hay escenas de este drama que no hemos todavía podido apreciar. Todavía no vemos los cielos abiertos y al Hijo de Dios volviendo en las nubes. Todavía no vemos el gran trono blanco y todas las personas delante de él listas para ser juzgadas. Todavía no vemos cielos nuevos y tierra nueva. Así es que este drama no ha terminado, está en desarrollo, y por eso mismo necesitamos ver la persona y obra de Cristo a la luz del drama, con lentes del drama. Y de aquí pues vamos a ir avanzando un poquito más. Solo diré que cuando en tu Biblia hacemos un paso del Antiguo al Nuevo Testamento, sabes, Malaquías, que es el último de los profetas, pues hay solo una página entre uno y otro. Pero en la vida real esto llevó 400 años. Eso es algo básico. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento lo que tenemos son 400 años. Le llamamos 400 años de silencio. En estos 400 años no hubo revelación, no hubo profecía. Lo que hubo fue muchos cambios a nivel político, social, geográfico allá en Jerusalén, allá con los judíos, y hay que entender un poquito el contexto de estos cambios que hubo para poder comprender cómo es el mundo en el cual Jesús se encarna, ¿sí? Hablaremos de esto en el siguiente videíto, pero pues quería avanzar hasta aquí. Jesús aparece después de 400 años de silencio. Hay que entender un poquito lo que pasó en esos 400 años para poder considerar también gran parte del drama de lo que representa la historia de Jesús viniendo a nosotros para salvarnos como el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a continuar en la próxima microsesión. Hasta aquí le vamos a dejar por este momento. Que el Señor nos guarde. Nos estamos viendo.